Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast City Border, una producción de Sessun Universidad. Soy Eda Zamora y me acompaña Carlos Vidrio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eda? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Vidrio. Gracias por la presentación. Pues hoy en City Border Podcast vamos a platicar del tema de las tendencias en la educación. Y para este tema nos acompaña la doctora Nayeli Cristina Marroquín. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto platicar con ustedes esta tarde. Estamos muy contentos, doctora, que pueda estar con nosotros en este primer episodio de nuestro podcast City Border. Y bueno, les comento rápidamente que la doctora Nayeli Marroquín es licenciada en Artes y Filosofía, tiene una especialidad en Artes, tiene una maestría en Docencia, un doctorado en Educación, un diplomado en Filosofía para Niños y actualmente también es catedrática de Sessun Universidad desde el 2010. Pues bienvenida, maestra, muchas gracias. ¿Y qué le parece si para entrar en este tema que actualmente se ha vuelto mucho más complejo y mucho más cambiante, empezamos por lo más básico? ¿Qué tenemos que entender cuando decimos o cuando escuchamos la palabra educación? Bueno, primeramente que cuando hablamos de educación, hablamos de la transformación del ser humano. Cuando hay educación, hay transformación, independientemente de que sea buena educación o mala educación, ¿sí? Siempre va a haber una transformación. Claro que nosotros nos dedicamos a la buena educación. Y en ese sentido, entonces, hablamos de transformar la vida de los seres humanos ante la cuestión académica. De esta manera entenderíamos entonces que la educación, al ser la transformación del ser humano, entender que el ser humano somos seres cambiantes, generación tras generación, incluso individuo a individuo, pues la educación no se mantendrá fija, ¿no? Creo que sería uno de los principales defectos de una educación que se mantuviera fija, sin moverse y sin evolucionar, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos que evidentemente todos sabemos que todo ha cambiado y una de las cosas que más nos ha impactado como sociedad es la educación, este tiempo de pandemia y de tanta distancia, ¿no? Así es, si seguimos hablando del concepto como tal lo mencionas, ¿no? Educación, hablamos de una situación dinámica y en este sentido, si nos remontamos justo a nuestra actualidad, ¿no? En esta situación que ya es post pandemia, bueno, aunque la misma no ha culminado del todo, pues al respecto de este regreso a las aulas, bueno, será necesario buscar entonces esta certeza, ¿no? Que realmente tengan los estudiantes por esta necesidad, claro, de seguir estudiando, es decir, de seguir dentro de la educación, pero qué es lo que está sucediendo en sus propios intereses, ¿no? Años atrás, bueno, se comienza a observar el incremento de los estudios en línea, pero ahora, más que sea por algo que se vaya incrementando, bueno, ¿no? Es el boom que sucede con esta aparición, ¿no? Bueno, desgraciadamente con la aparición de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, los tiempos de traslado, las horas del trabajo a casa, de casa a trabajo, van cambiando, el tiempo con la familia también se hace más extenso y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo propiamente? Insisto yo, en los intereses de los estudiantes, ¿no? Doctora, precisamente en este dinamismo que usted habla y que menciona, surge esta pregunta que me ha causado un poco de incertidumbre, es ¿cuál es ese reto que enfrentan en este momento post pandemia, como dicen, en la educación? Yo creo que la virtualidad parece que llega para quedarse, ¿no? Y bueno, es de vital importancia revisar si realmente es una certeza total o se puede entonces regresar a este aspecto de un principio, ¿no? A las aulas como las conocíamos hace año y medio, ¿no? Y estamos hablando ya más bien de 2 años, ¿no?
porque ya justo el 20 de marzo más o menos es cuando ya todo se cierra, ¿no? Hace justamente 2 años, ¿no? Y bueno, las instituciones propiamente ofrecen la educación, siguen en esta necesidad de ofrecerlo, y bueno, es nada más ahora reajustar, sobre todo las que sí nacieron como escuelas presenciales, ¿no? Estas instituciones son las que realmente deben reajustar todo el término educativo. Las que tenían ya propiamente semipresencialidad, apartados ejecutivos o meramente virtuales, bueno, quizá no les causó tanta fuerza, ¿no? O tanto cambio con el hecho de la pandemia. Pero las que no, bueno, sí, ¿no? Se han tenido que ajustar tanto en programas como en espacios, ¿no? Que existe un duelo interesante, un debate interesante entre somos una escuela o esta carrera o esta modalidad requiere la presencialidad o está diseñada para la presencialidad. Hay varios cuestionamientos que podemos hacernos ahí. ¿Realmente lo sincrónico suple la necesidad de la presencialidad? ¿O es la presencialidad la única opción o la única alternativa para este tipo de programas, ¿no? Creo que ahí hay algo interesante, entendiendo que los actores de la educación prácticamente son los mismos si estamos hablando de un tema sincrónico y a distancia que si es un tema presencial. Prácticamente los actores de la educación son los mismos, están directivos, están coordinadores, están los académicos, directamente el docente, está el estudiante. Sin embargo, los factores sí han sufrido de bastantes cambios. Yo me sigo cuestionando, en mi caso particular como docente, cómo se construyen ahora ambientes de aprendizaje, si los ambientes de aprendizaje fueron y han sido un tema interesante en la educación presencial, ahora en la educación híbrida y en la educación virtual, realmente creo que es algo a dialogar, ¿no? Bueno, es que yo creo que algo interesante de retomar es que para la humanidad en general siempre ha sido importante y necesario aprender, formarse, ¿no? Y crear lazos de comunicación entre distintos saberes y entre distintas áreas de conocimiento. Y bueno, es que en la actualidad esto se observa, ¿no? A la par de las necesidades como son las tendencias sociales, las tendencias de género, de raza, de creencias, ¿no? Y todo esto entonces, pues nos lleva a hablar de la innovación educativa, ¿sí? En donde realmente los actores siguen siendo los mismos porque son necesarios, ¿no? Hablamos entonces de estos actores, ¿no? Del coordinador, de los docentes, ¿no? Que van muy unidos, y este coordinador que necesita por lo menos de una subdirección y de una dirección, ¿no? Estos actores siguen siendo la mancuerna, háblese de virtualidad o háblese de presencialidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el estudiante tendrá que ir acoplándose sabiendo que tiene este respaldo de estos actores a estas nuevas tendencias educativas. No obstante, donde quizá la plática o donde más hay el estira floja de la presencialidad o la virtualidad es sobre todo en las etapas básicas, ¿no? Hablemos del preescolar, de la primaria y la secundaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la importancia de las relaciones sociales, ¿sí? La importancia de que el niñito, ¿no? De preescolar sepa relacionarse con el otro. Ya cuando llegamos a las cuestiones del bachillerato o del nivel superior, bueno, son seres humanos que, bueno, ya vivieron toda esta cuestión de relación social y ya no es tan difícil, bueno, pues ahora vernos por la pantalla, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo con estos niños que al principio de la pandemia apenas iniciaban el primero de preescolar? Son niños que durante casi 2 años no saben lo que es la escuela. Y muchos de ellos, cuando tengan que enfrentarse incluso a esta cuestión híbrida, les va a dar mucho miedo. Son niños casi de 6 o 7 años ya.
y entonces se van a enfrentar con que, ay, caray, hay un mundo fuera de mi casa, ¿no? Entonces, quizá ahí es donde nos tenemos que ir acomodando y acoplando, ¿no? Insisto yo, cuando hablamos ya de media superior, de superior o ya de un posgrado, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Adaptarnos a pues a esta distancia. Que aún así, ¿no? Siendo yo catedrática de posgrados, aún así los alumnos solicitan, ¿no? Híjole, es que de pronto es la necesidad de que pudiéramos encontrarnos, ¿no? Vámonos a la biblioteca a tomar un café por lo menos, ¿no? Por lo Algo así, menos, ¿no? con Ya, ¿no? distancia, un tema así. Exacto. Definitivamente. Y en ese, Es importante, perdón, Vidrio, pero es que me llama la atención esto que comenta la maestra porque llega incluso a perderse el sentido social de las personas, ya llegan a clases presenciales e incluso pues esa parte de convivencia, vaya que afectó en el tiempo de pandemia, hay ese cierto temor quizás de estar muy cerca de las personas, te acostumbraste solamente a interactuar con ellos en lo virtual, entonces eso es esa parte de otra vez pues reajustarte a cómo era tu vida antes de que esto pasara. Incluso fuera, bueno, si hacemos un poquito a un lado, ¿no? La cuestión educativa, que es lo que nos trae en este momento. Si lo vemos por el lado de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía 15, 20 días después de que nos mandaron a pandemia? Nos guardaron. Y ahora bien, si quieres salir, tienes que salir con un cubrebocas. ¿Qué sucedía? La gente no nos queríamos poner el cubrebocas. No, me voy a ver ridículo, no, pues es que no me gusta, ay, me ahogo. Y ahora, después de 1 año y medio, si ves a alguien sin cubrebocas, de pronto así como que lo volteas a ver, ¿no? O si sales tú sin él, te voltean a ver. Es ese acostumbrarte, es que el ser humano también es un ser humano de hábitos, ¿sí? Y de costumbres. Y que aunque le cueste trabajo de pronto la adaptación, cuando ya se adapta, entonces, híjole, por otra vez vuélveme a sacar de esto que yo me adapté, es difícil, ¿no? Y en este sentido, en las áreas educativas, seguramente lo vamos a ver cuando empecemos ya por fin a este regreso híbrido, ¿no? Cuando de pronto alguno de mis compañeros no traigan el cubrebocas, pues lo voy a voltear a ver o le voy a ir a decir a la directora, mira, ¿no? Él no lo trae, nos va a infectar, ¿no? Y empiezan los miedos también, ¿por qué no? claro, y bueno, justo en este sentido de cómo hemos reconstruido incluso algunos códigos sociales, ¿no? Códigos de ética, ya es muy común. Antes los jóvenes se saludaban de puño o los beisbolistas, ¿no? Era el saludo de ellos, de los y las beisbolistas. Sí, Pero ahora todo mundo es de puño y es extraño ver a alguien que tenga la intención de dar un abrazo, de saludar de otra forma más afectiva. Se reconstruyen de alguna manera esos códigos sociales. Creo que algo que así es. está a punto de reconstruirse, al menos lo veo también desde la práctica docente, es cómo romper con la comodidad del hogar cuando estamos hablando de la educación. Exacto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde los docentes hasta los estudiantes y quizá más actores educativos estamos acostumbrados a esa comodidad y no sé qué tanto hemos evaluado en lo individual, eh, si realmente es proactivo tomar desde la cama la clase. Sí, y además, ¿no? Viene la otra situación y en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que mis estudiantes sí me están poniendo atención? Bueno, voy a pedir entonces que prendan su cámara. Y resulta ser que cuando prenden la cámara todos, pues el internet empieza a fallar. Y entonces o pido cámara o cuido el internet, o, ¿no? Todas estas situaciones tienen que ver, ¿no? Entonces tienes que buscar otra estrategia. A ver, cada 5 minutos vas a prender tu cámara. O yo les voy a decir así como al azar quién la prende. Y a ver si es cierto que estás ahí. Y a ver si no estás en la cama y estás realmente poniendo atención. No sé si ustedes lo hayan observado. Muchas escuelas, ¿no? Sobre todo de básica, le solicitan que los alumnos estén incluso con uniforme, ¿no? Así es, con uniforme y cámara prendida, ¿no? Sí, y de alguna manera es un respeto hacia
pues hacia lo que está sucediendo, ¿no? Ya de por sí hemos abierto, me refiero a los docentes, hemos abierto pues nuestras áreas privadas, ¿no? Mi casa, ahora resulta ser que pues entran todos, ¿no? A partir de esta pantalla. Y yo también estoy entrando a la casa de todos, entonces de alguna manera es pues solicitar ese respeto, ¿no? Y bueno, se va, insistimos nosotros, ¿no? En esa adaptación, ¿no? Me surge la idea, maestra, ¿será que pensando en positivo, pensando en las cosas buenas que nos deja la pandemia, porque definitivamente las hay, no Sí. todo tiene su lado bueno y su malo eh, negativo y muchos puntos intermedios. ¿Será que este punto intermedio o este punto positivo, quiero decir, de la pandemia nos traerá niños, en este caso niños y niñas, con mayor autogestión de tiempo, con mayor capacidad de exigirse por sí mismos, de no tener que estar cumpliendo solamente con las reglas del aula? Me surge esa idea, ¿no? De saber que quizá los niños ahora saben que ellos solos son los que se quieren controlar, ¿no? Yo considero que sí, porque van a ser niños que se están adaptando a una propia autorregulación del tiempo, autorregulación incluso de la expresión, de cómo me comporto, cómo me expreso, incluso cómo le pido en casa, por ejemplo, ¿no? A mi otro hermano, a mi papá, oye, no grites, oye, estoy en clase, híjole, no digan groserías porque me van a oír, no sé, ¿no? Como que él mismo tendrá que ir, ay, ha tenido, no, definitivo, ha tenido que cumplir con todas estas reglas y armar su propio contexto, ¿no? Ahorita estoy en hora de clase y así es como debemos comportarnos, no nada más yo, todos en casa, ¿no? Y de alguna manera es una educación para todos. Tan así que han surgido, a partir de estas clases en casa, han surgido ya cursos que han solicitado los abuelos, ¿no? Por ejemplo, híjole, eso está bien interesante, ¿en dónde pudiera tomar clases, no? Y entonces te das cuenta que realmente la educación es para todos, ¿no? Y que también ha sido, doctora, también ha sido un reto para los padres de familia, porque ellos tuvieron que ser, pues, esos docentes o esos maestros que ellos tenían en el aula física, ¿no? Y que pues ahora pasaron a ser ellos quienes de primera mano les revisaban que todo estuviera bien. Y creo que ahí tuvo que haber una adaptación también en la familia para poder acostumbrarse a esta educación en casa. Así es, y si bien es cierto, la ciencia y la tecnología forman una unidad compleja y que siempre ha estado inherente a la dimensión social, bueno, pues ahora ciencia y tecnología se han unido y entonces se han abierto a estas posibilidades de creación, insisto yo, de innovación en la educación, ¿no? Maestra, tuve la oportunidad de presenciar una presentación que hizo de una reciente investigación. Me gustaría que nos platicara los resultados, así lo más resumido que pueda platicarnos, porque abordaba un tema muy interesante con el asunto de quiero o no volver a la presencialidad. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, rápidamente sí es importante hablarte del por qué, ¿no? Esta situación, esta investigación sí nace desde el interés, muy interesante, desde el interés de nuestro propio rector. Hablar de estas tendencias en la educación, ¿no? Directamente, ¿no? En CESUN. ¿Por qué? Bueno, porque buscaba él que se diera de primera mano la opinión o las sugerencias o las expectativas e inquietudes propiamente sobre este tema central desde docentes, estudiantes y directivos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a necesitar ahora CESUN para seguir adelante? Y en este sentido, bueno, en tanto que hablar de instituciones educativas, insistimos, ¿no? Como lo comentábamos en un principio, el elemento primordial a destacar es el rol de los docentes. ¿Por qué? Pues porque van a ser el guía del desarrollo, ¿no? De las sesiones del aprendizaje en las aulas y sin perder el momento importante que es el estudiante el centro de la educación. Y en ese apartado, bueno, lo que hicimos fue
entrar muy directamente a estudiar, ¿no? O a platicar con docentes. Fueron 11 docentes con los que se platicó para esta investigación. Fueron casi 140 estudiantes a los que se les encuestó y se llevó a cabo una plática, un focus group con directivos que a su vez pues son también docentes de CESUM. Y aquí lo más interesante que logramos destacar es una diferencia muy marcada entre el docente y el estudiante. En la pregunta directa de cómo, si te gustaría regresar a las aulas, muy marcada es la diferencia entre que el estudiante está diciendo, sí, requiero regresar a las aulas porque me da confianza en mi aprendizaje, el hecho de estar presente, el hecho de tener a mi docente de mano, el hecho de poder conversar y platicar y crear diferencias con mis otros compañeros, sí, requiero regresar a las aulas. Mientras que la diferencia marcada con los profesores es, no, nosotros no queremos regresar a las aulas porque creemos que desde aquí se ha llevado muy bien, ¿no? El apartado de la enseñanza y nada más. Doctora, ahí me queda interesante nada más como reafirmar este punto. Sí. Para el estudiante, como resultado de esta investigación, para el estudiante, la necesidad de volver a las aulas tiene que ver con la certeza del aprendizaje. ¿Es un tema así? Sí, con la certeza, en tanto que lo mencionan así, con la confianza, ¿no? Me siento siento más confianza de mi aprendizaje cuando estoy en el aula, cuando estoy con el docente, cuando en ese momento yo puedo hacerle una pregunta y recibo una respuesta, en ese momento sí lo siento, ¿no? Que estar aquí en la pantalla, cuando de pronto a lo mejor si hago una pregunta, sí tengo una respuesta, pero como que es menos creíble, como que se sienten alejados, ¿no? Esto es, insisto yo, porque son estudiantes jóvenes, ¿no? Estamos hablando de nivel bachillerato o de primeros cuatrimestres, ¿no? De la licenciatura y requieren, ¿no? Sentir más como le mencionaba yo, como este cobijo, ¿no? Este acompañamiento, ¿no? Del docente, verlo físicamente, poder decirle la pregunta en ese momento sin tener que esperar a que se le dé la palabra cuando es virtual, ¿no? Exacto. Sí, que realmente sea esta combinación de enseñanza-aprendizaje, pero que van realmente en una misma línea, ¿no? Lo que pasa es de que al concatenar las respuestas y puntos de vista de estudiantes, de docentes, de directivos, bueno, entonces observamos de alguna manera como el resultado una similitud interesante, insisto yo, ¿no? ¿Cómo se vislumbra la actitud docente? Pues parece ser que es el más renuente a la idea de regresar a las aulas, en tanto que los alumnos buscan este retorno por razones de contacto físico, de aprendizaje y de asegurar su aprendizaje, ¿no? Saberse acompañados, saberse dirigidos, ¿no? Y bueno, otro punto importante a destacar es que saben que al utilizar las instalaciones propias de la institución, pues también les puede permitir crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque bueno, en casa pues tienes tu laptop o tienes tu compu, tu escritorio y ya, ¿no? Y allá Entonces, no. tu escritorio, si no es que estás en la cocina tomando tus clases, ¿no? Digo que O en la mesa, ¿no? Donde también pues convives a la hora pues de que van y vienen, ¿no? Y el desayuno, y tú no desayunas porque estás en clase, pero el otro sí, no sé, ¿no? Y acá, obviamente, hablando de pues de una infraestructura propia, ¿no? Para el aprendizaje, bueno, pues entonces esto también cambia, ¿no? Cambia la idea, ¿no?
Y al respecto del resultado desde el ojo directivo catedrático, ¿no? Bueno, pues observa también una necesidad mayoritaria de este retorno a las clases presenciales, bueno, sobre todo por el crecimiento y el desarrollo institucional, ¿no? Porque, bueno, CESUM, su raíz naciente es presencial. Sí es cierto que trabajamos, ¿no? Por la virtualidad desde hace ya muchos años, pero su raíz naciente fue lo presencial, ¿no? Bueno, pues ya estamos concluyendo este primer episodio de nuestro podcast de City Border y agradeciéndole de antemano, doctora, pues su tiempo de poder estar con nosotros. Si pudiéramos concluir este tiempo de charla, de plática, en cuáles fueron las conclusiones a las que llegó y si pudiera darnos cuantas recomendaciones, pues para podernos adaptar a estas nuevas tendencias en la educación. Bueno, hay algo que quisiera mencionar en tanto que quizá, ¿no? Ya yéndonos a este resumen, bueno, es que la modalidad híbrida es la que nos traería, fíjate, nos traería un balance entre lo necesario y lo pertinente, entre lo que se puede realizar y lo que debe hacerse, ¿sí? Es decir, aunque el docente sí es el eslabón fundamental de este proceso de la enseñanza y el aprendizaje, por ser el guía, por ser el facilitador, bueno, pues no deja de ser, ¿no? Esa base donde el estudiante se siente seguro justamente para avanzar. Es que el estudiante no debemos perder nunca el horizonte. El estudiante es el centro, ¿no? Es el centro del proceso mismo y por el que las instituciones educativas, y en este caso, bueno, nosotros mismos, pues tenemos que abordar todo este aprendizaje, ¿no? Y bueno, aseguramos así de alguna manera en el sentido híbrido que, bueno, al alumno le estás presentando o le estás ofreciendo la posibilidad del uso de sus instalaciones, que se sienta parte de la institución y a su vez también de seguir en este apartado de ser independiente, de ser autónomo en su propio quehacer de enseñanza, ¿no? Perdón, del aprendizaje que él está obteniendo desde casa, ¿no? Gracias, maestra. Qué bueno que nos puede compartir esta investigación y bueno, los resultados resultan ser demasiado interesantes porque pues precisamente es en la etapa en la que nos encontramos en esta educación híbrida y pues ahora es adaptarnos a esta educación, o sea, a este modo de hacer educación en donde ahora el reto del docente va a ser tener que preparar su clase para las presenciales, pero también para aquellos que van a estar viéndolo a través de una pantalla, ¿verdad? Sí, definitivo que seamos siempre quienes estemos apoyando y guiando ese quehacer autónomo, ¿no? Desde esta fortaleza tecnológico-virtual, ¿no? Que les permite a nuestros estudiantes o que les va a permitir estar a esta vanguardia empresarial, ¿no? En esta vanguardia educativa, o bien, ¿no? De todas las áreas de formación que nosotros generamos en la institución, ¿no? Doctora, pues quedan varios temas sobre la mesa. La verdad es que esperemos pronto poder tenerla por acá. Esperamos también su colaboración y aprovecho para hacer la invitación a todos para leer la revista Búfalos, que está próxima a salir en el mes de marzo. Y para el próximo número tenemos un reporte de esta investigación ya listo para que lo lean. La verdad es que hay muchos temas de interés por allá. Y bueno, continuar aquí compartiendo en City Border Podcast más de temas que podamos escuchar, compartir y sobre todo seguir investigando, aprendiendo y abrir la conversación. Creo que es lo más importante. Así es, pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en este primer episodio y invitamos a todos los que nos escuchan a que estén atentos a nuestros siguientes episodios. Va a haber más temas de interés de diferentes ámbitos, de diferentes áreas, así que estate atento a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram como CESUN Oficial y bueno, no queda más que despedirnos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a seguir adelante, ¿no? Esto no termina.
Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye.